Part 1. La bomba en la mezquita de Abusar. El 27 de junio de 1981, un momento dramático y casi fatal tuvo lugar en el interior de la mezquita de Abusar, en Teherán. Ese día, un clérigo iraní en ascenso llamado Ali Khamenei llegó para hablar con los miembros de la congregación. En aquel momento, ya se estaba convirtiendo en una figura cada vez más visible en la vida política y religiosa del Irán posrevolucionario. Pocas personas dentro de la mezquita sospechaban que, en cuestión de minutos, un intento de asesinato estaría a punto de acabar con su vida. Entre los presentes se encontraba un hombre que se hacía pasar por periodista. Se acercó a Khamenei y colocó una grabadora sobre la mesa frente a él, alegando que quería grabar las respuestas del clérigo durante una sesión de preguntas y respuestas. Parecía inofensivo, pero aproximadamente un minuto después, el dispositivo empezó a emitir un extraño silbido. Momentos después, explotó. La explosión fue devastadora. Khamenei resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital. La explosión dañó los nervios de su brazo derecho de forma tan grave que éste quedaría casi completamente paralizado por el resto de su vida. Su cuello también resultó herido y sus cuerdas vocales quedaron permanentemente afectadas, razón por la cual su voz sonaría más tarde inusualmente suave al dirigirse a las multitudes. A pesar de la gravedad del ataque, sobrevivió. Sin embargo, la pregunta más importante no es simplemente cómo sobrevivió a aquella explosión. El verdadero misterio es cómo este clérigo herido, que había estado a centímetros de la muerte aquel día de verano de 1981, llegaría a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Oriente Medio. ¿Cómo ascendió Ali Khamenei desde un origen religioso relativamente modesto hasta convertirse en el líder supremo de Irán? Esa historia comienza décadas antes, mucho antes de la bomba, en un hogar religioso de la ciudad de Mashhad. Part 2. Nacimiento y antecedentes familiares. Ali Khamenei nació el 17 de julio de 1939 en la ciudad de Mashhad, al noreste de Irán. En aquel momento, el país era conocido oficialmente como el Estado Imperial de Irán, gobernado por la monarquía Pahlaví. La República Islámica que existe hoy no surgiría hasta décadas después, tras la dramática agitación de la Revolución iraní de 1979. Mashhad era, por sí misma, uno de los centros religiosos más importantes del mundo musulmán chií. La ciudad alberga el santuario de Ali ibn Musa al-Reza, el octavo imán del Islam chií duodecimano, y durante siglos había atraído a peregrinos, eruditos y clérigos de toda la región. Crecer en un entorno así significaba que la religión no era simplemente un asunto privado. Moldeaba la vida social y cultural de toda la ciudad. Khamenei nació en el seno de una familia profundamente religiosa. Su padre, Javad Khamenei, era un respetado clérigo chií. Originario de la aldea de Kamané, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, al noroeste de Irán, Javad pertenecía a la comunidad étnica azerí. Los azeríes forman uno de los grupos minoritarios más grandes de Irán, concentrados principalmente en las regiones del noroeste del país. A través de su padre, Ali Khamenei creció, por tanto, con influencias culturales tanto persas como azeríes. Javad Khamenei había estudiado teología islámica en Nayaf, un importante centro de erudición chií en el vecino Irak. Tras completar sus estudios allí, se trasladó a Mashhad, donde se dio a conocer localmente como un respetado erudito religioso y predicador. Su posición dentro de la comunidad otorgaba a la familia un cierto nivel de respeto, a pesar de que distaban mucho de ser ricos. La madre de Ali Khamenei, Khadijeh Mirdamadi, también desempeñó un papel importante en la formación de sus primeros años de vida. A diferencia de muchas mujeres de la época, tenía una buena educación y se interesaba activamente por enseñar a sus hijos historia, literatura y cultura persas. Juntos, sus padres crearon un hogar donde la religión, la erudición y el debate intelectual constituían la base de la vida cotidiana. Pero a pesar del respeto que su padre imponía como clérigo, las circunstancias materiales de la familia eran sorprendentemente modestas.
De hecho, el joven Ali Jamenei describía a menudo su infancia como marcada por la sencillez y la austeridad. Part 3. Primeros estudios y formación religiosa. La educación de Ali Jamenei comenzó a una edad muy temprana en el entorno religioso de Mashhad. Como muchos niños nacidos en familias clericales en Irán, su primera escolarización se centró en gran medida en los estudios islámicos. Su padre, Javad Jamenei, creía firmemente que su hijo debía seguir el mismo camino académico, y desde muy joven, Ali se introdujo en el riguroso estudio de la teología, la gramática árabe y la ley religiosa. La familia llevaba una vida modesta. Más adelante en su vida, Jamenei subrayó a menudo lo sencillas que eran sus circunstancias. Afirmó que el hogar consistía en una pequeña vivienda de una sola habitación con poco más que un sótano, y que la dieta familiar se basaba principalmente en pan, dátiles y pasas. Se debate si esta descripción era totalmente exacta o algo exagerada, pero refleja la imagen de austeridad que Jamenei seguiría proyectando a lo largo de su carrera política. A pesar de los limitados recursos materiales de la familia, la educación era muy valorada. Su padre había alcanzado el estatus de mujtahid, un erudito considerado lo suficientemente instruido como para interpretar la ley islámica de forma independiente. Esto significaba que el joven Jamenei creció en una atmósfera intelectual donde el debate teológico y religioso era habitual. Durante su adolescencia, Jamenei comenzó a estudiar con varios destacados eruditos chiíes en Mashhad. Entre ellos se encontraba el ayatolá jeque Hashem Kasbani, un respetado clérigo cuyas enseñanzas influyeron en muchos jóvenes estudiantes de las escuelas religiosas de la ciudad. Con el fin de profundizar sus conocimientos, Jamenei viajó más tarde fuera de Mashhad para continuar sus estudios. Durante un breve periodo cruzó la frontera con Irak para estudiar en la ciudad de Najaf. Najaf tenía una inmensa importancia en el mundo chií, ya que es el lugar de enterramiento de Ali, el primer imán del Islam chií y yerno del profeta Mahoma. Estudiar en Najaf expuso a Jamenei a uno de los centros más importantes de la erudición chií. Sin embargo, su estancia allí fue relativamente corta. Pronto regresó a Irán, donde su educación religiosa continuaría en otro influyente centro de aprendizaje clerical. Ese lugar era la ciudad de Qom. Fue allí donde Jamenei conocería a un maestro que acabaría cambiando el rumbo de su vida y el futuro del propio Irán. Par 4. Irán antes de la revolución. Para comprender el mundo que formó a Ali Jamenei, es necesario dar un paso atrás y observar la historia más amplia del propio Irán. Mucho antes del siglo XX, Persia, como se conocía históricamente a Irán, había sido uno de los centros de poder y civilización más significativos de Oriente Medio. Durante siglos, poderosos imperios habían surgido de esta región, influyendo en la política, la religión y la cultura en vastas zonas de Asia. A diferencia de muchos países de Oriente Medio, África y Asia durante el siglo XIX, Irán nunca fue colonizado formalmente por las potencias europeas. Solo un pequeño número de naciones logró mantener ese nivel de independencia durante la era de expansión imperial. Países como Etiopía y Liberia en África, junto con Japón, China y Siam en Asia, compartieron una distinción similar. Irán se encontraba entre ellos como un estado que preservó su soberanía, incluso enfrentándose a una intensa presión de las potencias extranjeras. Entre los siglos XVI y XVIII, la dinastía safávida transformó a Persia en una gran potencia regional. Fue durante este periodo cuando el Islam chií duodecimano se estableció firmemente como la tradición religiosa dominante en el país. Esta identidad religiosa desempeñaría más tarde un papel crucial en la historia política moderna de Irán. A finales del siglo XVIII, sin embargo, el Estado safávida decayó y fue sustituido finalmente por la dinastía Qajar. Los gobernantes qayares también se adherían al Islam chií duodecimano, la rama del Islam que reconoce una línea de 12 imanes legítimos tras el profeta Mahoma. Según esta creencia, se espera que el último imán, Muhammad al-Mahdi, regrese algún día de una manera algo comparable al concepto cristiano de la segunda venida. La dinastía Qajar gobernó Irán hasta principios del siglo XX. Sin embargo,
En la década de 1920, el panorama político de Oriente Medio estaba cambiando drásticamente. El colapso del Imperio Otomano, tras la Primera Guerra Mundial, remodeló toda la región, e Irán mismo pronto se sometería a su propia transformación. En 1921, un oficial militar llamado Reza Khan lanzó un golpe de Estado que alteraría el rumbo del país. En pocos años estableció una nueva dinastía reinante y tomó el nombre de Reza Shah Pahlavi. Esto marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Irán, una que acabaría preparando el terreno para la revolución. Parte 5. El gobierno del Shah y la oposición religiosa. El ascenso de Reza Shah Pahlavi marcó un punto de inflexión en la historia moderna de Irán. Tras consolidar el poder después del golpe de 1921, estableció formalmente la dinastía Pahlavi en 1925 y comenzó a aplicar profundas reformas diseñadas para modernizar el país. Sus políticas pretendían fortalecer el gobierno central, modernizar el ejército y reducir la influencia de las instituciones religiosas tradicionales que durante mucho tiempo habían ostentado un poder significativo en la sociedad iraní. Sin embargo, el gobierno de Reza Shah no duró de forma ininterrumpida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán adquirió importancia estratégica por su posición geográfica y sus recursos. En 1941, fuerzas británicas y soviéticas invadieron el país ante la preocupación de que el Shah pudiera alinear a Irán con la Alemania nazi. Como resultado, Reza Shah se vio obligado a abdicar del trono. Su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, que entonces solo tenía 21 años, fue instalado como el nuevo Shah. Aunque Irán permaneció bajo la influencia de las fuerzas aliadas durante la guerra, Mohammad Reza consolidó gradualmente su autoridad en los años siguientes. Después de 1945, comenzó a gobernar el país de forma más independiente, y su reinado duraría finalmente casi 4 décadas. El gobierno del Shah creó una paradoja dentro de la sociedad iraní. Por un lado, su gobierno promovió la modernización, el desarrollo económico y ciertos elementos de liberalización social. Irán se convirtió en uno de los pocos países de Oriente Medio donde el papel público de la religión parecía menos dominante que en los estados vecinos. Por otro lado, el régimen mantenía un estricto control político. Una pieza central de este sistema era la organización de la policía secreta conocida como Savak. Este poderoso servicio de seguridad vigilaba a los opositores políticos, reprimía la disidencia y fue ampliamente acusado de utilizar la tortura y la intimidación contra los sospechosos de oponerse al gobierno. Mientras el Shah buscaba mantener un estado laico, Irán seguía siendo una sociedad profundamente religiosa. Por todo el país, las escuelas religiosas y los seminarios continuaron formando a clérigos que se adherían a las enseñanzas islámicas tradicionales. Estas instituciones preservaron una poderosa red religiosa que funcionaba en paralelo al Estado. Fue dentro de este mundo religioso donde el joven Ali Khamenei continuó sus estudios, vinculándose gradualmente a un grupo de clérigos que creían que el proyecto de modernización del Shah amenazaba la identidad islámica de Irán. Entre los clérigos más influyentes se encontraba un hombre cuyo nombre pronto se convertiría en fundamental para el futuro de Irán: el Ayatolá Ruhollah Jomeini. Parte 6. Khamenei conoce a Jomeini. A finales de la década de 1950, Ali Khamenei se había trasladado a la ciudad de Qom, uno de los centros de erudición religiosa más importantes de Irán. Durante siglos, Qom había servido como núcleo de la educación clerical chií, atrayendo a estudiantes de todo el país y de fuera de él. Fue aquí donde muchas de las figuras religiosas más influyentes de Irán enseñaron y debatieron sobre el futuro del pensamiento islámico. En 1957, Khamenei comenzó a estudiar con uno de los clérigos más destacados de la ciudad, el Ayatolá Ruhollah Jomeini. En aquel momento, Jomeini ya estaba ganando reputación como crítico vocal del gobierno del Shah. Mientras que muchos clérigos preferían permanecer centrados en la erudición religiosa, Jomeini creía que las crecientes políticas laicas de la monarquía representaban una seria amenaza para las tradiciones islámicas de Irán. Para Khamenei, estudiar bajo la tutela de Jomeini
resultó ser una experiencia formativa. Las lecciones de Jomeini no se limitaban a la teología o la jurisprudencia. A menudo trataban sobre política, sociedad y el papel de la religión en la configuración del gobierno de un país musulmán. Estas ideas influirían profundamente en el joven clérigo. Jomeini sostenía que los eruditos religiosos no debían seguir siendo observadores pasivos del poder político. En su lugar, creía que los clérigos tenían el deber de desafiar a los gobernantes que socavaran los principios islámicos. Este concepto acabaría evolucionando hacia la doctrina del gobierno clerical que más tarde definió la República Islámica. Mientras Jamenei absorbía estas ideas, el clima político en Irán empezaba a volverse cada vez más tenso. El gobierno del Shah estaba llevando a cabo ambiciosas reformas con la intención de transformar el país en un Estado moderno alineado con las potencias occidentales. Pero muchos líderes religiosos tradicionales veían estas reformas como un ataque a los cimientos de la sociedad iraní. El enfrentamiento entre la monarquía y el estamento religioso se intensificaba constantemente, y a principios de la década de 1960, una serie de radicales reformas políticas desatarían una de las primeras grandes crisis entre el Shah y la oposición clerical. Estos acontecimientos pronto empujarían a Jomeini a una confrontación abierta con la monarquía y atraerían a Ali Jamenei más profundamente a la lucha política que estaba empezando a remodelar Irán. Part 7. La crisis de la Revolución Blanca. Las tensiones entre el gobierno del Shah y el estamento religioso estallaron drásticamente en 1963. Ese año, Mohammad Reza Shah lanzó un amplio programa de reformas conocido como la Revolución Blanca. La iniciativa pretendía modernizar la economía y la sociedad de Irán mediante la introducción de reformas agrarias, la ampliación de la educación y el fomento del desarrollo industrial. Uno de los elementos centrales del programa consistía en redistribuir la tierra de los grandes terratenientes a los campesinos. En teoría, la reforma pretendía debilitar las estructuras feudales tradicionales que habían dominado durante mucho tiempo el Irán rural. Pero en la práctica, también amenazaba la influencia de muchas instituciones religiosas y élites tradicionales que poseían tierras significativas y mantenían profundos vínculos dentro de la sociedad iraní. Muchos clérigos veían la Revolución Blanca no simplemente como una reforma económica, sino como un intento de remodelar Irán siguiendo líneas occidentales. Para ellos, el programa simbolizaba el creciente alineamiento del Shah con las potencias occidentales, particularmente con los Estados Unidos. Entre los críticos más acérrimos de estas reformas se encontraba el ayatolá Ruhollah Jomeini. Jomeini denunció públicamente las políticas del Shah y acusó a la monarquía de socavar el Islam y las tradiciones iraníes. Sus sermones se volvieron cada vez más combativos, atrayendo a grandes audiencias y difundiéndose rápidamente a través de las redes religiosas de todo el país. El gobierno del Shah respondió arrestando a Jomeini en junio de 1963. El arresto desencadenó protestas generalizadas por todo Irán. Las manifestaciones estallaron en varias ciudades y pronto se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas gubernamentales. Cientos de personas murieron en los disturbios que se extendieron por el país. Aunque las protestas fueron finalmente reprimidas, el enfrentamiento marcó un punto de inflexión. El conflicto entre la monarquía y la oposición clerical se había vuelto ahora abiertamente político. Jomeini continuó criticando tanto al Shah como la influencia de los gobiernos occidentales en Irán. Su creciente popularidad en los círculos religiosos lo hacía cada vez más peligroso a los ojos del régimen. Al año siguiente, el Shah decidió que la forma más eficaz de atajar el problema era expulsar a Jomeini de Irán por completo. En 1964, el clérigo que había inspirado tanta oposición sería obligado a exiliarse. Part 8. El exilio de Jomeini. En 1964, el gobierno del Shah tomó una medida decisiva contra el ayatolá Ruhollah Jomeini. Al concluir que su creciente influencia representaba una seria amenaza para la estabilidad de la monarquía, el régimen obligó al clérigo a exiliarse. En lugar de arriesgarse a nuevos disturbios encarcelándolo dentro de Irán, el Shah
optó por sacarlo del país por completo. Jomeini fue enviado primero brevemente a Turquía. Sin embargo, su estancia allí no duró mucho. Pronto fue trasladado a Irak, donde se estableció en la ciudad santa de Nayaf. Durante los siguientes 14 años, Nayaf serviría como centro de la actividad política y religiosa de Jomeini. Incluso en el exilio, Jomeini siguió profundamente involucrado en los asuntos iraníes. Desde Irak, continuó criticando el régimen del Shah y denunciando la influencia de las potencias occidentales en Irán. Sus discursos y escritos circulaban a través de redes clandestinas, llegando a clérigos, estudiantes y activistas en Irán. Como resultado, Nayaf se convirtió gradualmente en un punto de encuentro para los disidentes iraníes que vivían en el extranjero. Muchos opositores al Shah viajaron allí para reunirse con Jomeini y discutir estrategias para desafiar a la monarquía. Ali Khamenei, sin embargo, no se unió a Jomeini en el exilio. Aunque seguía siendo un leal partidario de su antiguo maestro, Khamenei se quedó en Irán. Por esta época dejó Qom y regresó a su ciudad natal, Mashhad. De decisión fue en parte personal. Su padre, Javad Khamenei, había envejecido y comenzado a sufrir graves problemas de salud, incluida la pérdida de visión en un ojo. Regresar a casa permitió a Ali ayudar en sus cuidados mientras continuaba con su labor religiosa. Sin embargo, esta elección tuvo una consecuencia inesperada. Debido a que dejó Qom antes de completar los niveles más altos de formación clerical, Khamenei nunca terminó el curso completo de estudios religiosos que suele exigirse a los eruditos chiíes de mayor rango. Años más tarde, esta educación incompleta se convertiría en un punto de controversia, especialmente cuando finalmente ascendió a la posición religiosa y política más alta de Irán. Pero antes de que eso pudiera suceder, Khamenei se involucraría profundamente en el creciente movimiento clandestino que se oponía al gobierno del Shah. Part 9. El activismo temprano de Khamenei. Durante los años que siguieron al exilio del Ayatolá Jomeini, Ali Khamenei se involucró gradualmente de forma más profunda en la oposición clerical al régimen del Shah. El periodo comprendido entre mediados de la década de 1960 y finales de la de 1970 fue de creciente tensión política en Irán y Khamenei comenzó a emerger como un participante activo en el movimiento religioso que desafiaba a la monarquía. Una de sus primeras actividades políticas consistió en traducir al persa una influyente obra política. En 1967, Khamenei ayudó a traducir un libro escrito por el pensador islámico egipcio Sayyid Qutb, titulado El futuro en tierras islámicas. Qutb se había convertido en una de las voces más influyentes dentro del Islam político moderno, argumentando que los gobiernos laicos en todo el mundo musulmán debían ser sustituidos por sociedades gobernadas según los principios islámicos. Khamenei hizo algo más que simplemente traducir la obra. También escribió un prólogo para la edición persa, en el que dejaba inequívocamente clara su propia postura. En esa introducción declaró que el futuro, en su opinión, pertenecía en última instancia al Islam. El gobierno del Shah reconoció rápidamente las implicaciones políticas de tales ideas. La publicación del libro fue reprimida en gran medida por la SAVAK, la poderosa organización de la policía secreta del régimen. Las autoridades temían que escritos como estos pudieran inspirar una resistencia más amplia contra la monarquía. A partir de ese momento, Khamenei atrajo cada vez más la atención de los servicios de seguridad. Durante los años siguientes fue arrestado en varias ocasiones y detenido durante meses seguidos. A pesar de estos repetidos arrestos, continuó viajando por Irán, pronunciando sermones y discursos que criticaban el gobierno del Shah. Su periodo de detención más largo se produjo en 1975, cuando fue arrestado en Teherán y recluido durante varios meses entre enero y agosto de ese año. Durante gran parte de este tiempo, permaneció en régimen de aislamiento, e incluso su familia no fue informada de dónde se encontraba detenido. Sin embargo, los repetidos encarcelamientos no sirvieron para disuadirlo. A finales de la década de 1970, Khamenei estaba firmemente integrado en la red clerical que se oponía a la monarquía.
Al mismo tiempo, mientras su implicación política crecía, su vida personal también tomaba forma. Part 10. Matrimonio y vida privada. Mientras Ali Khamenei se volvía cada vez más activo en la oposición política al Shah, su vida personal también se desarrollaba durante este periodo. En 1964, poco después de regresar a Mashhad desde Qom, se casó con Mansureh Khojaste Bagherzadeh. Su matrimonio sería el único que tendría, algo relativamente poco común entre algunos de los altos clérigos de Irán. A pesar de la posterior relevancia de Khamenei como una de las figuras más poderosas del país, se sabe notablemente poco en público sobre su esposa. Ella se ha mantenido en gran medida fuera del ojo público a lo largo de su carrera política. Prácticamente no existen fotografías de ella que circulen ampliamente, e incluso dentro de Irán, mucha gente conoce muy poco sobre su vida personal. Lo que se sabe proviene principalmente de una rara entrevista que concedió en una ocasión. En esa entrevista, describió cómo desde los primeros días de su matrimonio, comprendió los riesgos asociados a las actividades políticas de su marido. En aquel momento, Khamenei ya estaba involucrado en redes religiosas que se oponían al gobierno del Shah, y ambos eran conscientes de que el arresto o el encarcelamiento eran siempre una posibilidad. Según su relato, la pareja discutió abiertamente esta realidad al principio de su relación. Ella declaró que apoyaba su misión y aceptaba que sus actividades políticas pudieran traer dificultades a su familia. Su papel, tal como ella lo describió, consistía en mantener la estabilidad en su hogar durante los periodos en que su marido era detenido frecuentemente por las autoridades. A lo largo de los años, la pareja tuvo 6 hijos. Tuvieron 4 hijos, Mostafa, Mojtaba, Masud y Meysam, y 2 hijas, Hoda y Boshra. A pesar del creciente estatus de Khamenei dentro de los círculos revolucionarios durante la década de 1970, la familia continuó llevando un estilo de vida relativamente modesto. Incluso después de que la revolución iraní lo llevara más tarde a puestos de poder significativos, esa imagen de sencillez y frugalidad siguió siendo una parte importante de cómo se presentaba ante el público iraní. Al mismo tiempo, el entorno político en Irán se estaba deteriorando rápidamente. A finales de la década de 1970, las protestas y los disturbios se extendían por todo el país. El régimen del Shah, que antes parecía tener el control absoluto, empezaba a mostrar signos de colapso. Part 11. El colapso del régimen del Shah. A finales de la década de 1970, la situación política en Irán se había vuelto cada vez más inestable. Años de represión, tensiones económicas y una creciente insatisfacción con el gobierno del Shah habían creado un entorno volátil. Aunque la monarquía todavía poseía poderosas fuerzas de seguridad, la oposición pública al régimen ganaba impulso constantemente. A lo largo de 1978, las manifestaciones contra el gobierno se intensificaron en todo el país. Manifestantes de muy diversos trasfondos políticos se unieron al movimiento. Clérigos religiosos, activistas islámicos, intelectuales laicos e incluso grupos de izquierda se encontraron unidos por una hostilidad compartida hacia el régimen del Shah. Los disturbios se vieron alimentados además por una serie de violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. Las medidas represivas de la policía a menudo resultaban en un número significativo de víctimas, lo que a su vez provocaba manifestaciones aún mayores. Cada nuevo enfrentamiento profundizaba el ciclo de protesta y represión. Un suceso especialmente estremecedor ocurrió el 19 de agosto de 1978. Ese día, un cine de la ciudad de Abadán, conocido como el Cine Rex, fue incendiado mientras cientos de personas se encontraban en su interior viendo una película. Según se informó, las puertas del edificio estaban bloqueadas, atrapando a los que estaban dentro mientras las llamas se propagaban rápidamente. Más de 400 personas murieron en el incendio. La tragedia conmocionó a todo el país y se convirtió en uno de los incidentes más infames del periodo revolucionario. Aunque los extremistas islámicos fueron probablemente los responsables del ataque, muchos iraníes culparon al gobierno del Shah en aquel momento. El suceso inflamó aún más la ira pública
e intensificó las protestas que ya recorrían la nación. A medida que las manifestaciones se hacían más grandes y frecuentes, resultaba cada vez más evidente que el régimen del Shah estaba perdiendo el control del poder. Incluso los esfuerzos del gobierno por reprimir a la oposición mediante la fuerza no lograban restaurar la estabilidad. Mientras tanto, el ayatolá Jomeini, que seguía viviendo en el exilio, se había convertido en el líder simbólico del movimiento de oposición. Sus discursos seguían circulando ampliamente por Irán, inspirando a los manifestantes y reforzando el impulso revolucionario. A finales de 1978, la monarquía se enfrentaba a una crisis como ninguna otra que hubiera encontrado antes. El colapso final del gobierno del Shah se aproximaba. Part 12. La revolución iraní. La crisis alcanzó su punto de ruptura a principios de 1979. Tras meses de protestas crecientes y disturbios por todo el país, el gobierno del Shah estaba perdiendo rápidamente el control de la nación. Manifestaciones de cientos de miles de personas llenaban las calles de Teherán y otras ciudades importantes, dificultando cada vez más que la monarquía mantuviera la autoridad. El 16 de enero de 1979, Mohammad Reza Shah Pahlaví abandonó Irán. Oficialmente, la partida se describió como una ausencia temporal, pero en realidad marcó el fin de la monarquía Pahlaví que había gobernado el país durante más de medio siglo. Con la partida del Shah, la estructura política que había sostenido su gobierno comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En las semanas siguientes, los grupos revolucionarios se movilizaron rápidamente para organizar un nuevo orden político. Un organismo clandestino conocido como el Consejo de la Revolución Islámica ya se había formado para guiar la transición. Estaba compuesto por 13 miembros que trabajaban entre bastidores para coordinar el naciente movimiento revolucionario. Aunque inicialmente el Consejo operaba en secreto, más tarde se reveló que Ali Jamenei había sido uno de sus miembros. Esta revelación sorprendió a muchos observadores en aquel momento y señaló que Jamenei ya se había convertido en una figura significativa dentro del liderazgo revolucionario. Mientras tanto, el acontecimiento más importante de la revolución se produjo el 1 de febrero de 1979. Ese día, el ayatolá Ruhollah Jomeini regresó a Irán tras más de 14 años de exilio. Llegó al aeropuerto internacional de Mehrabad, en Teherán, ante una recepción masiva de partidarios que se habían congregado para darle la bienvenida a casa. Durante los 10 días siguientes, las instituciones restantes del antiguo gobierno laico colapsaron. Las unidades militares declararon su neutralidad, los comités revolucionarios tomaron el control de instalaciones clave y la estructura política del Shah se desintegró. Para el 11 de febrero de 1979, la revolución iraní había triunfado efectivamente. La monarquía había desaparecido e Irán entraba ahora en una era política totalmente nueva. Sin embargo, la pregunta que quedaba en el aire distaba mucho de ser sencilla. ¿Qué clase de gobierno sustituiría al régimen del Shah? Part 13. La construcción del nuevo Estado Islámico. Aunque la revolución iraní había derrocado con éxito al Shah, el rumbo futuro del país distaba mucho de estar decidido. El movimiento de oposición que había derribado a la monarquía no era un grupo único y unificado. Por el contrario, se trataba de una amplia coalición formada por clérigos religiosos, activistas islámicos, figuras políticas laicas e incluso organizaciones de izquierda influenciadas por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. A lo largo de 1979, estas diversas facciones lucharon por determinar qué forma tomaría el nuevo Estado iraní. Algunos grupos esperaban establecer un gobierno democrático inspirado en los sistemas políticos occidentales, pero sin el Shah. Otros favorecían un sistema islámico más moderado que combinara los valores religiosos con las instituciones democráticas. Sin embargo, a lo largo de ese año, el equilibrio de poder se desplazó de forma constante hacia el liderazgo religioso que rodeaba al ayatolá Jomeini. Mediante una combinación de maniobras políticas y apoyo popular, la facción clerical consolidó gradualmente el control sobre el movimiento revolucionario. En diciembre de 1979,
una nueva constitución estableció formalmente la República Islámica de Irán. Bajo este sistema, el ayatolá Jomeini se convirtió en el primer líder supremo del país, un cargo que otorgaba la autoridad última a una figura religiosa de alto rango. Aunque el sistema conservaba ciertos elementos democráticos, como las elecciones presidenciales y un parlamento, el nuevo Estado era fundamentalmente una teocracia en la que la autoridad religiosa se situaba por encima de las instituciones elegidas. En Teherán y otras ciudades, las imágenes de Jomeini pronto aparecieron por todas partes, en vallas publicitarias, carteles y edificios públicos, simbolizando el nuevo orden que había surgido tras la revolución. Ali Khamenei desempeñó un papel activo en la construcción de este nuevo sistema. Participó en la creación del Partido de la República Islámica, que se convirtió en la organización política dominante en el país durante los primeros años de la República Islámica. Además, se le asignó un papel importante en la purga del ejército y las fuerzas de seguridad iraníes de oficiales considerados aún leales a la antigua monarquía. Sin embargo, incluso mientras la nueva República Islámica tomaba forma, se enfrentaba a graves amenazas internas. Diversos grupos de oposición, incluidos monárquicos, organizaciones de izquierda y facciones religiosas radicales, seguían desafiando la autoridad del nuevo régimen. En medio de este entorno inestable, el propio Khamenei se convertiría pronto en el objetivo de un violento ataque que casi le cuesta la vida. Part 14. El intento de asesinato de 1981. En los primeros años tras la revolución iraní, la nueva República Islámica distaba mucho de estar asegurada. Numerosos grupos se oponían al gobierno clerical que había llegado al poder bajo el mando del ayatolá Jomeini. Partidarios de la antigua monarquía, organizaciones marxistas respaldadas por la Unión Soviética y facciones religiosas militantes representaban amenazas potenciales para la estabilidad del nuevo régimen. Uno de estos grupos era conocido como el Grupo Forcan. A diferencia de muchos otros movimientos de oposición, Forcan era en sí mismo una organización religiosa radical. Sin embargo, rechazaba la idea de que los clérigos debieran dominar el sistema político. Los miembros del grupo se oponían firmemente a la concentración del poder en manos de líderes religiosos como Jomeini y figuras emergentes como Ali Khamenei. Fue este grupo el que llevó a cabo el intento de asesinato que casi acaba con la vida de Khamenei. El 27 de junio de 1981, Khamenei llegó a la mezquita de Abu Zar en Teherán para hablar con los miembros de la congregación. En ese momento ya se había convertido en una figura política visible. Ejercía como miembro del Parlamento iraní y también dirigía las oraciones de los viernes en la capital. Estos cargos lo situaban firmemente entre el liderazgo emergente de la República Islámica. Durante el encuentro, un hombre que se hacía pasar por periodista se acercó a Khamenei y colocó una grabadora sobre la mesa frente a él. Supuestamente, el dispositivo estaba allí para grabar las respuestas del clérigo durante una charla con los asistentes. Aproximadamente un minuto después, la grabadora empezó a emitir un tenue silbido. Segundos después, explotó. La explosión causó heridas graves. Khamenei fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos trabajaron para salvar su vida. Aunque sobrevivió, la explosión le dejó secuelas permanentes. Los nervios de su brazo derecho quedaron destruidos, dejando el miembro prácticamente paralizado. Su cuello y sus cuerdas vocales también resultaron dañados, afectando permanentemente a su voz. Dentro de los restos destrozados del dispositivo, los investigadores descubrieron más tarde un mensaje que decía: un regalo del Grupo Forcan. El ataque demostró lo inestable que seguía siendo Irán en los años inmediatamente posteriores a la revolución. Sin embargo, a pesar de estas heridas que le cambiaron la vida, la carrera política de Khamenei no hacía más que despegar. En pocos meses, un giro dramático de los acontecimientos lo impulsaría a uno de los cargos más altos del país. Part 15. La presidencia durante la guerra. Irán-Irak. A pesar de las devastadoras heridas que sufrió en el intento de asesinato de 1981, el ascenso político de Ali Khamenei continuó con una rapidez asombrosa.
De hecho, el atentado se produjo en un momento en que la cúpula de Irán ya estaba experimentando una agitación dramática. Apenas unos días antes del bombardeo en la mezquita de Abu Zar, el primer presidente de la República Islámica, Abolhassan Bani Sadr, había sido destituido de su cargo. El ayatolá Jomeini había apoyado su destitución tras acusar a Bani Sadr de aplicar políticas demasiado laicas e insuficientemente alineadas con los ideales revolucionarios del nuevo Estado Islámico. El sucesor de Bani Sadr, Mohammad Ali Rajai, asumió brevemente la presidencia. Pero la inestabilidad política continuó. El 30 de agosto de 1981, apenas unas semanas después de tomar posesión, Rajai fue asesinado en un atentado con bomba que se cree ampliamente que fue llevado a cabo por miembros de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán. Con la presidencia repentinamente vacante una vez más, el país se preparó para otras elecciones. El 2 de octubre de 1981, los iraníes acudieron a las urnas para elegir a un nuevo líder. Aunque todavía se estaba recuperando de sus heridas, Ali Khamenei figuraba entre los candidatos de la papeleta. Las elecciones en la República Islámica funcionaban de forma distinta a las de muchas democracias occidentales. Aunque los ciudadanos podían votar libremente entre los candidatos que se les presentaban, dichos candidatos debían ser aprobados previamente por la cúpula clerical del Estado. Khamenei ganó las elecciones por un amplio margen, convirtiéndose en el tercer presidente de Irán desde la revolución. Su presidencia duraría 8 años, de 1981 a 1989. Durante este periodo, un asunto dominó casi todos los aspectos de la política y la sociedad iraníes: la brutal guerra con el vecino Irak. El conflicto había comenzado en septiembre de 1980, cuando el dictador iraquí Saddam Hussein lanzó una invasión de Irán. Hussein temía que la ideología revolucionaria que se extendía desde Teherán pudiera inspirar disturbios entre la población chií de Irak. Lo que Saddam esperaba que fuera una victoria rápida y decisiva se convirtió, en cambio, en una de las guerras más largas y sangrientas de la historia moderna de Oriente Medio. Para cuando terminó, la guerra Irán-Irak había durado casi 8 años y costado la vida a más de 1 millón de personas. Par 16. Convertirse en líder supremo. A finales de la década de 1980, el líder fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, se acercaba al final de su vida. Cuando regresó a Irán en 1979, ya era un hombre anciano de casi 80 años. Aunque siguió siendo la figura dominante de la política iraní durante la década siguiente, se entendía ampliamente que su tiempo en el poder sería inevitablemente limitado. En 1986, Jomeini sufrió un grave ataque al corazón, y a medida que su salud se deterioraba gradualmente, las discusiones sobre el futuro liderazgo del país empezaron a intensificarse entre bastidores. El estamento clerical temía que una lucha de poder prolongada tras su muerte pudiera desestabilizar el régimen que se acababa de crear. Cuando Jomeini murió el 3 de junio de 1989, Irán se enfrentó de repente a la cuestión de la sucesión. La Asamblea de Expertos, un poderoso organismo clerical encargado de elegir al líder supremo, se reunió al día siguiente para decidir quién lo sustituiría. Una propuesta era que el país abandonara la idea de un único líder religioso supremo y adoptara en su lugar una estructura de liderazgo colectivo. Sin embargo, esta idea fue rápidamente descartada. Los clérigos creían que mantener una única figura de autoridad era esencial para preservar la estabilidad de la República Islámica. El problema era que ninguno de los candidatos potenciales poseía el mismo prestigio religioso ni la misma influencia política que Jomeini había ostentado. En esta situación de incertidumbre, Ali Khamenei surgió como un inesperado candidato de consenso. Aunque había servido como presidente durante 8 años, muchos observadores lo consideraban insuficientemente cualificado para el puesto desde un punto de vista religioso. Su decisión anterior de abandonar Qom para regresar a Mashhad había significado que nunca completó los niveles más altos de la erudición clerical. No obstante, circularon rumores de que, poco antes de su muerte, Khomeini había indicado su apoyo a Khamenei como sucesor.
si esta afirmación era totalmente exacta o no sigue siendo objeto de debate, pero ayudó a inclinar la decisión de la Asamblea. Cuando se celebró la votación final, Jamenei fue elegido nuevo líder supremo por un margen de 60 votos contra 14. Con solo 50 años, se había convertido de repente en la figura más poderosa de Irán. Sin embargo, el verdadero reto de su liderazgo no había hecho más que empezar. Part 17. Gobierno de Irán. Poder, fuerzas interpuestas y el programa nuclear. Cuando Ali Jamenei asumió el cargo de líder supremo en 1989, heredó un país que salía de casi una década de guerra con Irak y que se enfrentaba a un panorama geopolítico en rápida evolución en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el colapso de la Unión Soviética y el cambiante equilibrio de poder en la región crearon tanto nuevos riesgos como nuevas oportunidades para Irán. Uno de los acontecimientos más importantes durante los primeros años de Jamenei en el poder fue la expansión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Creado originalmente en 1979 para proteger los ideales de la revolución, el Cuerpo de la Guardia evolucionó gradualmente hasta convertirse en una poderosa institución militar y política. Bajo el liderazgo de Jamenei, su influencia se expandió significativamente. La Guardia Revolucionaria pasó a ser responsable no solo de defender internamente la República Islámica, sino también de extender la influencia de Irán en el extranjero. Con el tiempo, la organización desarrolló estrechas relaciones con una serie de grupos militantes en todo Oriente Medio. Entre los más significativos se encontraba Hezbolá, en el Líbano. Formado durante la Guerra Civil Libanesa a principios de la década de 1980, Hezbolá mantenía fuertes vínculos ideológicos y financieros con Irán. Con el apoyo iraní, el grupo creció hasta convertirse en una de las organizaciones políticas y militares más poderosas del Líbano. Otro importante aliado interpuesto apoyado por Irán fue Hamás, en los territorios palestinos. Aunque Hamás es una organización suní, mientras que Irán es un estado chií, ambos encontraron puntos comunes en su oposición a Israel. El apoyo iraní ayudó a Hamás a fortalecer su posición en la Franja de Gaza durante las décadas siguientes. Mientras tanto, Irán también prestó asistencia al movimiento Hutí en Yemen, que acabó participando en la prolongada guerra civil yemení. Estas alianzas permitieron a Irán proyectar su influencia en todo Oriente Medio sin participar directamente en una guerra convencional. Al mismo tiempo, otro asunto definió cada vez más las relaciones internacionales de Irán: su programa nuclear. Aunque las ambiciones nucleares de Irán habían comenzado originalmente bajo el Shah en la década de 1950 con el apoyo de los Estados Unidos, el programa continuó bajo la República Islámica después de la Revolución. A lo largo de los años, Irán desarrolló instalaciones nucleares en varios emplazamientos, como Fordo, Natanz e Isfahán. Los funcionarios iraníes insistieron sistemáticamente en que el programa tenía únicamente fines civiles, como la generación de energía nuclear y el apoyo a la investigación científica. Sin embargo, muchos gobiernos extranjeros sospechaban que Irán intentaba desarrollar armas nucleares. Como resultado, el país se enfrentó a décadas de sanciones económicas y presión diplomática por parte de las naciones occidentales. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el gobierno de Jamenei logró mantener su control sobre el poder, tanto en casa como en el resto de Oriente Medio. Aún así, las mayores amenazas a su mandato no solo vendrían de fuera de Irán, sino cada vez más desde el interior del propio país. Part 18. El legado y el futuro de Irán. A lo largo de las décadas del mandato de Ali Jamenei, Irán ha experimentado cambios políticos, sociales y geopolíticos dramáticos. Cuando se convirtió en líder supremo en 1989, la Guerra Fría aún estaba en curso y Oriente Medio era un lugar muy diferente al que es hoy. En aquel momento, muchos países musulmanes de la región se oponían abiertamente a la existencia de Israel, e Irán mismo se estaba recuperando aún de la devastadora guerra con Irak. Durante las más de 3 décadas que siguieron, Jamenei supervisó la consolidación de un poderoso sistema político construido en torno a la autoridad clerical.
Las elecciones continuaron celebrándose en Irán, pero el liderazgo religioso conservó la capacidad de aprobar o rechazar candidatos, asegurando que ningún rival serio para el régimen pudiera surgir a través del proceso político. Al mismo tiempo, el gobierno desarrolló un extenso aparato de seguridad diseñado para vigilar y suprimir la disidencia. Instituciones como la Guardia Revolucionaria y diversas agencias de inteligencia desempeñaron un papel central en el mantenimiento de la estabilidad del régimen. Aunque estas medidas ayudaron a mantener al gobierno firmemente en el control, también generaron un resentimiento significativo entre sectores de la población iraní, especialmente entre las generaciones más jóvenes que deseaban mayores libertades políticas. A nivel internacional, Irán bajo el mando de Jamenei siguió una estrategia que dependía en gran medida de las alianzas regionales y las redes de grupos interpuestos. Grupos como Hezbollah, Hamas y los hutíes se convirtieron en componentes clave de la influencia de Irán en todo Oriente Medio. A través de estas alianzas, Teherán intentó contrarrestar el poder de sus rivales regionales y mantener la presión sobre Israel y los aliados occidentales en la región. Sin embargo, la posición de Irán en el mundo también se ha visto moldeada por décadas de sanciones económicas, vinculadas en gran medida a las disputas sobre su programa nuclear y su política exterior en general. Estas sanciones han supuesto una carga significativa para la economía iraní, contribuyendo a la inflación, el desempleo y a oleadas periódicas de protestas internas. A pesar de estos retos, Jamenei sigue siendo uno de los líderes que más tiempo lleva gobernando en el mundo actual. Su carrera política abarca un periodo extraordinario de la historia iraní, desde los últimos años de la monarquía, pasando por la revolución de 1979 hasta las complejas luchas geopolíticas del siglo XXI. Pero el tiempo plantea inevitablemente una pregunta que muchos observadores se hacen ahora. ¿Qué ocurrirá cuando su era llegue finalmente a su fin? Ali Jamenei es ahora un líder anciano y, tarde o temprano, Irán se enfrentará a otro momento de sucesión similar al que siguió a la muerte del Ayatolá Jomeini en 1989. Cuando llegue ese momento, el rumbo futuro de Irán volverá a ser incierto. ¿Continuará el país por la misma senda de gobierno autoritario religioso que ha definido a la República Islámica durante décadas? ¿O surgirán nuevas fuerzas políticas que busquen transformar Irán en algo diferente? Esa es una pregunta que solo el futuro puede responder.